que cambies la forma funcional, que no siempre tampoco es lo más recomendable, porque muchos de ustedes me comentan que quieren hacer la transformación de las variables al logaritmo natural para solucionar heteroscedasticidad. Bueno, pues pueden hacerlo, pero recuerden que si la variable ya está en porcentaje, pues no es necesario que hagan esa transformación y entonces quedaría con un modelo semilogarítmico. No sé, a lo mejor la única variable que debería estar en logaritmo natural serían las exportaciones, pero, pero eso depende de si ya no tiene, que no tenga autocorrelación. Ahí es donde todos se deben de centrar, más que en corregir la heteroscedasticidad. Si ya corrigieron autocorrelación y vuelven a hacer una prueba de heteroscedasticidad y una les indica que ya no está presente, pues hasta ahí pueden dejarlo. Todo va a depender de con qué variables están trabajando, porque a lo mejor, no sé, si están trabajando con exportaciones y algunos tomaron el tipo de cambio, que son pesos por dólar, y otros están trabajando con un índice de tipo de cambio real, entonces el resultado puede ser diferente. Aunque la variable se llame tipo de cambio, pero las unidades de medida que están utilizando son diferentes. Eso sí, todos deben recordar que todos los que están trabajando con inversión debe estar necesariamente la tasa de interés en su modelo, a fuerzas. Y ya las otras dos variables, pues dependen de los datos que hayan descargado. En el caso de las exportaciones, todos deberían tener como variable independiente al tipo de cambio, a fuerzas también. Y ya de ahí puede ser a lo mejor que tomen el Producto Interno Bruto de México, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, una variable de aranceles. Me preguntaban dónde están las aranceles. Yo no he trabajado con esa variable, por eso no lo supe orientar. Y la verdad es que como estoy revisando otras tareas de otros grupos que me han entregado, pues ya no me puse a buscar información, ¿no? Por eso es que el día que les expliqué, que les proporcioné la bibliografía, bueno, traté de aclarar la mayor parte de las dudas. Pero las variables de las exportaciones pues deben estar relacionadas con el sector externo. No tiene caso que en las exportaciones, lo digo por si alguien todavía no ha definido de manera completa su modelo, no tiene caso que en las exportaciones estén considerando ni al consumo ni a la inversión. En todo caso, tomen el Producto Interno Bruto como tal. Ahora, quienes toman al PIB, tengan cuidado porque de repente mezclan demasiadas variables y toman variables relacionadas con el sector de empleo y las combinan con el sector externo, ¿no? Por ejemplo, desempleo y exportaciones. Y pues ahí no hay mucha relación. Si vas a explicar el PIB a partir del crecimiento hacia afuera, es decir, las exportaciones, pues entonces las variables deberían ser el Producto Interno Bruto perdón, para explicar el PIB debería ser las exportaciones, el tipo de cambio y a lo mejor el PIB de Estados Unidos o un indicador sobre cómo se está comportando la economía de los Estados Unidos porque es el principal socio comercial de nuestro país. Si están utilizando información sobre empleo, bueno, puede ser población económicamente activa o, no digo IE, o población ocupada o el desempleo. Las tres hacen referencia al sector, al mercado laboral. Y de ahí tomar, me parece que podría ser sí el índice de productividad laboral, tal vez otra variable, pero todo depende del enfoque que ustedes le están dando para explicar el comportamiento del PIB. Si revisaron las páginas que por ahí mencioné a la semana pasada, creo fue, pues el Producto Interno Bruto se explica como si fuese una función de producción por medio del factor trabajo, y ahí cabría la población económicamente activa, por medio del capital, y ahí podrían utilizar a la formación bruta de capital fijo y pues adicionar una otra variable. Yo ocuparé PIB, INPC, tipo de cambio, que dice FITS. ¿Está bien? En lugar del índice nacional de precios al consumidor, no, sí está bien, el INPC sí está bien. Está bien, esta es correcta. Sí, Alejandro. Ay, no te he respondido, Alejandro. Sí, es lo que le iba a comentar, profe. Ya no sé qué hacer porque, como usted dice, yo utilizo la formación de capital fijo y esa es la variable la que me genera la autocorrelación. Bueno, yo considero que es la que me genera autocorrelación. Y el problema que la tasa de interés, o sea, lo que viene siendo la TIE y la inflación, son no significativos si no hago la corrección de autocorrelación. ¿Y el R No, cuadrado cómo está? o sea, cuando es con el FBK, o sea, formación bruta de capital fijo, es alto.
Y con todas las variables, ¿cuánto tienes el R cuadrado? déjeme rápido checar, se lo mandé a WhatsApp. Bueno, te voy a comentar porque a lo mejor tienes un R cuadrado alto con parámetros no significativos porque hay una fuerte correlación entre la tasa de interés y la inflación. Si la inflación incrementa la tasa de interés, pues también va a incrementarse. Entonces, la multicolinealidad entre esas dos variables es muy alta y eso puede hacer que tengas parámetros que son estadísticamente no significativos. Pero Ah, no hay multicolinearidad en mis variables. O sea, ya hicimos esas pruebas y no hay multicolinearidad. O sea, sí hay como 60%, pero no llegan al 80%. ok. Y entonces el problema está en la autocorrelación. Y Sí. cuando corriges autocorrelación, ¿qué pasa? ¿No se corrige? Cuando corrijo autocorrelación, se vuelve significativa lo que es la inflación Ujú. y se queda no significativa la TIE y sigue teniendo autocorrelación en la prueba de Brosh-Cosray con 2 o 3 rezagos. Bueno, Entonces, la recomendación es que incluyas, en lugar de utilizar es la TIE la que usas, ¿verdad? La TIE. sí, la TIE. En lugar de utilizar la TIE en sus niveles, que utilices un rezago sobre la TIE. Reságala un periodo y vamos a ver qué resultado es el que obtienes. Les puedo pedir que hagan diferentes especificaciones porque ahora lo están haciendo en Stata, entonces es más rápido que lo hagan. Prueba con un rezago sobre la TIE y revisa cuál es el resultado que obtienes. O sea, que solamente utilice un modelo, Todas las variables, pero en lugar de la TIE en sus valores originales, indica un rezago. O sea, tienes la inversión en función de que de la TIE. Utiliza un rezago sobre la TIE. Luego la inflación. ¿Y cuál es la otra variable? la Alejandro. otra variable, Son tres. la inflación, No, ya la repetí. Inflación, TIE. ¿Y la cuál es la otra? formación bruta de capital fijo, Ahí te escribes la variable dependiente. PIB. Ok. Bueno, el PIB en función de la inversión, de la TIE con un rezago y de la inflación. Sí, sí, sí. Y la que sí es significativa cuando hago la prueba, quito la autocorrelación, es la inflación y la formación bruta de capital fijo. El problema es que sigue habiendo autocorrelación y eso pues dice que es muy malo para el modelo de regresión lineal. Sí. Hay que solucionar autocorrelación, pero con la Durbin-Watson sí dices que sí la pasa, ¿no? Sí, la Durbin-Watson sí la pasa antes de hacer la prueba de autocorrelación. Bueno, sí, sí, sí. El problema es eso, que solamente con Bosch-Godfrey es la que me genera el problema. Bueno, intenta con un rezago sobre la TIE. Ok, o sea, es como si fuera otra variable, ¿no? Pero en el rezago, ¿verdad? No, a ver, va a ser el PIB en función de la inversión, de la TIE rezagada un periodo y de la inflación. Siguen Ah, ok, siendo sí, tres, sí, solo sí. que la TIE está rezagada un periodo. Ok, sí, sí, entonces eso voy a hacer. Muchas gracias. Y si no me sale, ¿qué me aconseja, profe? Hay que reespecificar, cambiar, tal vez en lugar de probar con un rezago en la TIE, un rezago también en la inflación. Ok. Y lo mismo, un Eso, rezago tal vez con la inversión. Pero te dejo ya, Alejandro, porque se está trazando la clase y Bruno todavía quiere hacer una pregunta. Luego ok. continuamos. Bruno, Muchas gracias. Bruno. Sí, profesora. Bueno, mi pregunta es nada más si, bueno, es que nosotros en mi equipo tenemos el problema de autocorrelación, pero como método de corrección queríamos preguntarle si podemos eliminar nuestra variable que es la TIE, que es la que nos está generando el problema. ¿Quién es la Y de variable igual forma, dependiente? el PIB. ¿Por qué no utilizan CETES? ¿Por qué nadie quiso utilizar CETES? Prueba con los CETES en lugar de la TIE. Ok. Y después, ¿qué más? Ese Y bueno, está, también ¿el ah, PIB en función de quién? el PIB lo tenemos en función de la inversión, del TIE y del índice de productividad laboral. Ese es el problema, que mezclan variables que no necesariamente tienen o están en la misma línea para explicar el comportamiento. Pudiste haberlo hecho en función, si estabas utilizando el índice de productividad laboral, bueno, pudiste haber utilizado un dato de empleo, ya fuera la población económicamente activa, a lo mejor un indicador de, fíjate, un indicador de población económicamente activa o de empleo,
o de desempleo, que es lo contrario, el índice y a lo mejor un dato de salarios. Y ya todo va sobre el mercado de trabajo. ¿Cómo influye el mercado de trabajo o los indicadores del mercado de trabajo sobre el Producto Interno Bruto? Pero tienes indicadores de la inversión con uno de trabajo. Por eso es que probablemente al hacer esa mezcla de variables, pues no necesariamente estás obteniendo los resultados. La recomendación para todos para intentar corregir autocorrelación, intenten rezagar alguna de las variables un periodo o 2 periodos. Lo quiero ver con esta base de datos para que veamos qué más podemos hacer con la autocorrelación y hagamos diferentes pruebas. Entonces, a ver otra vez, Bruno, ¿cuál es el problema? Que hay autocorrelación y que no la puedes corregir. Pues ahora sí es, ¿Bruno? pero igualmente con primeras diferencias se nos corregía bien el modelo. Pero tomando en cuenta lo que me dice, pues si no, aún estamos a tiempo de cambiar una variable, bueno, las variables y revisar las demás que nos comentan. No, Bruno, pero a ver, otra vez repíteme, ¿cuál es el problema ahorita que tienes? Con la base de datos que tienes. No, con la base de datos era nada más para preguntar si como corrección podíamos proponer esas soluciones de eliminar la variable o bien con primeras diferencias. Bruno, por eso, ¿qué es lo que tienes? ¿Tienes autocorrelación? Sí. Y no la puedes solucionar. ¿Ya intentaste con primeras diferencias y no se soluciona? Con primeras diferencias sí se solucionaba, pero también nos acordamos que eliminando una variable era otro método No, Bruno, pero si ya lo solucionaste, pues ya déjalo así. Entonces, ¿para qué me estás hablando? ¿O cuál era tu duda si ya lo solucionaste? No, era nada más eso, profesora, ya era nada más de ver si con primeras diferencias era suficiente o teníamos que aplicar algún otro método de solución. No, puede ser primeras diferencias con o sin el valor de ρ. A ver, si ustedes revisan en los métodos de solución, es primeras diferencias, luego primeras diferencias con el valor de ρ, y la ρ puede obtenerse de dos formas, con Turing-Watson o con una regresión, y si no, pues reespecificar. ¿Qué es reespecificar? Incluir otra variable, eliminar una variable que no sea significativa, que no sea relevante, o incorporar una que se haya dejado fuera del modelo. Pero si ya lo solucionaste, entonces ya hasta ahí llegó, qué bueno que ya se solucionó y lo puedes dejar así. Vamos a ver, ya lo voy a dejar hasta ahí y quiero ver un ejercicio adicional. Vayan a sus tareas en donde tienen la detección de autocorrelación para que descarguen esta base de datos, la de la práctica de la autocorrelación, donde tienen información del consumo, del PIB y de la inflación. Comienza en el primer trimestre de 93 y concluye en el segundo trimestre de 2020. Son solamente dos variables. Yo la voy a descargar también porque no sé dónde quedó esta información. Y con eso vamos a trabajar. Todavía no comienzo con la grabación, si es que me dicen, no está grabando, todavía no. Solamente quería decirles de dónde van a descargar práctica autocorrelación. Lo que quiero es volver a hacer una prueba de normalidad para que ya quede claro y a lo mejor reespecificar, ¿no? Lo que les he estado comentando. El que nos hayamos basado solamente en un método de corrección no quiere decir que sea el único, ni tampoco les va a solucionar la vida y probablemente sigan arrastrando la correlación serial y tengan heteroscedasticidad, pero tampoco es el fin del mundo. Les decía que el objetivo de este proyecto final que ustedes están realizando, primero es que sepan especificar un modelo, que ubiquen cuáles son las variables que están afectando el fenómeno que ustedes quieren explicar. ¿Qué es lo que afecta a la inversión? ¿Qué es lo que afecta a las exportaciones? ¿Qué variables afectan el Producto Interno Bruto? En el caso del PIB hay un sinnúmero de variables, depende de qué enfoque le quieran dar ustedes. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista del mercado de trabajo, que es lo que hace un momento comenté, pues están variables como pueden ser la población económicamente activa, variables como la que tomó Bruno, que es el índice de productividad laboral, variables como pueden ser los salarios tal vez, ¿no? Nada más que hay que tener cuidado con los salarios, porque si ustedes toman el dato del salario mínimo, pues no hay muchos cambios, sino es apenas de hace unos años para acá que ha habido cambios importantes, pero anteriormente no. Si lo vemos como una serie histórica, no es una variable que sea muy adecuada. Entonces, a lo mejor de los salarios mínimos, podría ser un indicador de salarios para el sector de manufacturas, por ejemplo.
Por supuesto que ustedes no tienen toda esta información, que apenas están entrando al área de economía y luego no todos les gusta mucho leer, ¿no?, las notas que les he dicho. Si lo vemos desde el punto de vista de la educación, pues el Producto Interno Bruto debería ser, podría ser una función del gasto, por ejemplo, gasto en investigación y desarrollo. Gasto en investigación y desarrollo. Me equivoqué de literal, gasto en investigación y desarrollo. Por ejemplo, ¿no?, en ciencia y tecnología, todo eso. Podría ser un indicador, podría explicarse también por, no sé, gasto en infraestructura escolar o número de centros de investigación científica y tecnológica o número de becarios en el programa de CONACYT, pero le estamos dando un enfoque en términos de la educación. ¿Qué tanto la educación contribuye a explicar el Producto Interno Bruto? Aquí lo voy a poner únicamente como educación, ¿no? Y le das otro enfoque totalmente diferente. Luego, lo podemos ver desde el punto de vista de las inversiones, de qué tanto el sector, el sector privado está generando o está contribuyendo al PIB. Y es por eso que les digo, bueno, ahí es donde va la inversión, que si lo buscan ustedes en INEGI, pues lo van a encontrar, no va a decir ahí inversión así como tal, ¿no? Desde el punto de vista de un componente del PIB, está registrado como la formación bruta de capital fijo. Y por eso es que incluimos a la tasa de interés. Lo voy a definir, lo voy a poner con tal, tasa de interés. Y estamos hablando del sector productivo. Otra variable que podría estar ahí es, ¿cuál incorporan ustedes? La inflación. Yo más que la inflación les decía, pues utilicen el índice nacional de precios al productor. O sea, ¿cómo están influyendo los cambios en los precios de los insumos que requiere el sector productivo para explicar o para desarrollar su actividad? Y entonces estas variables pues están relacionadas con todo lo que corresponde al sector privado. Ahora, si lo quieren ver desde el punto de vista del sector externo, bueno, entonces el PIB debería ser, aquí me faltó una F, que esté en función. Claro que yo estoy especulando, bueno, no especulando, ese término no está bien. Estoy proponiendo estas variables por la información que dispongo, ¿no? Previamente debe haber un cuerpo teórico que trate de decirme cuáles son estas variables. Si lo veo desde el punto de vista del sector externo, digo, bueno, son las exportaciones. Bueno, entonces que sean variables que tienen que ver con el sector externo, exportaciones, tipo de cambio, el PIB de los Estados Unidos, la inflación en los Estados Unidos, inflación en Estados Unidos, la inflación en nuestro país. Por ahí hay un índice, ¿no?, de precios al sector externo, algo así. Y ahí está el tipo de cambio. Ahora, si hablamos del tipo de cambio, pues puede ser el tipo de cambio pesos por dólar o el tipo de cambio real que comentaba una de sus compañeras en una de las clases. Y ahí buscamos un índice de precios al sector externo. En fin, por supuesto que ustedes no tienen toda esta información, por eso es que tienen que leer, por eso les dije que hay que investigar, hay que leer, hay que conocer. ¿Y por dónde empiezas? Pues por tu clase de macro, que es lo básico. Tu clase de macro es lo que debería darte las primeras herramientas para tratar de explicar esto. Desde el punto de vista pues neoclásico, el PIB pues, es una función de producción y en ese sentido depende del factor trabajo, que podría estar representado por la población económicamente activa, del factor capital, que podría estar representado por la formación bruta de capital fijo, y de algunos otros insumos, ¿no? No sé, a lo mejor ahí podríamos incluir el precio del dinero, y el precio del dinero está representado otra vez por la tasa de interés. Y ahí es donde pues debemos saber, tasa de interés, ¿cuál utilizo? Puede ser la TIE, la tasa interbancaria de equilibrio. ¿Cuál utilizo? Porque también hay, según la periodicidad, 28 días o 91 días o 182 días, puede cambiar el resultado. Hay pequeñas variaciones. O podría ser los certificados de tesorería, la de Zetas, como indicador de la tasa de interés. O podría ser, en el caso del consumo, no exploramos, pero el crédito al consumo, el CAT, me parece. En fin, que hay un sinnúmero de variables según desde qué punto de vista tratamos de analizar, y también nos arrojan un chorro de cifras y hay que ir acostumbrándonos a saber qué significa esa cifra, cómo se mide y cuál es la más adecuada.
por ahí les recomiendo después que entren a algunos buscadores. Hay un buscador que se llama Ideas Repec, donde encuentran una serie de artículos científicos, los papers de revistas, libros. No es necesario que sepan inglés, cámbienlo después al español. Y si ustedes ahí anotan que quieren saber, por ejemplo, sobre, aquí yo puse algunas cosas sobre la función inversión, los determinantes del PIB, por ejemplo, aquí se le ponemos función inversión, que nos indique qué artículos hay sobre eso. Pues aquí les va a mostrar qué artículos hay recientes, inversión pública y crecimiento económico, pero aguas, esa es la inversión pública, no es la del sector externo, servicios, bla, 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 y bueno, van a encontrar una serie de artículos que se ha escrito sobre ese documento. Esa mi recomendación es que la hagan los que vayan a llegar al 7º semestre, cuando lleven su proyecto de investigación, el cuerpo teórico, cómo se encuentra el fenómeno que ustedes quieren estudiar. Bien, aquí está uno de corrientes internacionales de capital, inversión extranjera de cartera, en fin. Ahí está ese buscador. Hay otro que se llama Cielo, ¿sí? Artículos académicos, Cielo. Y acá también pueden buscar qué es lo que quieren estudiar. Determinantes del PIB, por ejemplo. Crecimiento económico y distribución del ingreso. Y van a encontrar una serie de artículos. Bueno, ahorita no lo hagan, es para un futuro. Ahorita traten de dar prioridad a sacar adelante ese trabajo que se entrega la próxima semana. Si ya tienen su base de datos, quédense con esa base de datos y sáquenle el mayor provecho. Ya no se pongan a buscar información. Lo estoy comentando ahorita porque podría ser otras perspectivas para estudiar al PIB y también para la inversión y las exportaciones, podría ser. Pero en general las exportaciones pues van a depender de la capacidad productiva de nuestro país, del tipo de cambio y hacia dónde estamos exportando, que es los Estados Unidos. O sea, no hay que buscarle mucha información para el caso de exportaciones. En algún momento pues van a tener que buscar más datos, hay que abrirnos, hay que dedicarle mucho tiempo, dejen de ver un rato sus series de Netflix y a empezar a explorar por ahí algunas otras fuentes. Bueno, ya, ese fue un pequeño comercial. Vamos a hacer este ejercicio, ya perdimos casi media hora. Ya voy a comenzar con la grabación. Tengan abierto Stata, ya vieron de dónde descargué los datos, no son nuevos, ustedes también lo tienen. Antes de pasar nuestros datos a Stata, vamos a darles nombres cortos. Aquí voy a insertar una fila. Y dando periodos sin ningún problema. P de consumo privado. PIB. Y acá las primeras 3 letras, INF, inflación. ¿Pueden irse los nombres grandes? Sí, pero lo recomendable es que sean nombres cortos. Y luego a la base de datos la vamos a seleccionar toda entera. Botón derecho, formato de celdas, y le quitamos las comas, elegimos la categoría general, aceptar. Y aquí en periodo solamente me voy a asegurar que no tenga alguna nota. Por aquí había una, no, ahí está, no. Esta P creo que por lo general significa que son datos preliminares. Ya está. Entonces ya que le quitamos el formato y le dimos nombres cortos, ahora sí nos podemos llevar esta base a Stata. Y pues también recuerden que si quieren guardar todo, antes de que la copien, se van a File, Log, Begin. Si es que quieren guardar o tener su archivo SMCL. Voy a llevármelo con todo y títulos. Copiar. Vamos aquí a pegar. Control V, primera fila con el nombre de las variables. Estas dos columnas nos observan bien, está como exponencial, las podemos dejar así o hacer más ancha la columna. Lo que sí debemos cambiar es la columna del periodo, se trata de una serie de tiempo. Entonces aquí vamos a hacer ese cambio en code periodo, coma, generar una nueva variable. El nombre de esa nueva variable es opcional, yo he estado llamándole tiempo, pero puede ser cualquier otro nombre. Y el que sigue también, yo le he llamado time, pero puede ser cualquier otro nombre. La T minúscula, la Q minúscula, porque son datos trimestrales.
el año en el que comienza la base de datos, que es el 1993 Q1. Y cerramos paréntesis, más el tiempo, menos 1. Y luego el formato de serie de tiempo, tsset. tsset, el nombre de la variable, time, coma, espacio, quarterly. Casi siempre utilizamos datos trimestrales porque las variables macro así se reportan, pero otra vez hay datos también mensuales y hay datos anuales. Son los más frecuentes. Aquí ya le indicamos que se trata de una serie trimestral. Vamos a hacer una gráfica de líneas, tsLine, para el consumo. Veamos cómo se ha comportado el consumo. Las gráficas, yo solamente pedí una gráfica, de hecho, la gráfica de los valores estimados y la de los estimados y los observados. Aquí, ¿en dónde termina nuestra base? ¿Por qué no se ve la recuperación? Debía haberla actualizado, pero bueno. Llega hasta el segundo trimestre de 2020. ¿Y por qué no se ve recuperación? Se ve una caída. Se ve la... Ah, pues sí, el segundo trimestre de 2020 fue la caída. Debería tener el dato del tercero y cuarto. Debía haberlo actualizado, porque aquí nada más vemos la caída en el consumo, ¿no? La del 95, la del 2009 y la del 2020. Luego la gráfica para el Producto Interno Bruto, que va a tener un comportamiento muy similar. La caída en el 95, la del 2009 y la del segundo trimestre de 2020. Y la gráfica para la inflación. Y yo no sé si lo comenté en este grupo, pero todo el mundo está espantado que porque la inflación, que... Bueno, sí está feo, ¿no? El incremento en los precios, pero si lo comparamos con la crisis observada en 95, donde la inflación fue todavía más alta, pues no se compara, ¿no? Estamos ahorita por aquí, en estos cambios. Recuerden también que para los datos de la inflación se publica según el cambio. Esto está indicando el cambio de un trimestre a otro, pero también están los datos de la inflación que comparan la inflación de este mes respecto a la inflación del mismo mes de hace un año, y entonces ahí ya el dato que nos reportan es diferente. Luego, bueno, aquí está la información de la inflación. Voy a cerrar. Y luego si hacemos los diagramas de dispersión con el comando scatter, tampoco pedí diagramas de dispersión, si ustedes los quieren incorporar está bien, del consumo privado respecto al PIB. Y aquí vemos la nube de puntos con tendencia positiva, indicando que a medida que aumenta el PIB, también aumenta el consumo privado. Y el diagrama de dispersión del PIB respecto a la inflación. Y aquí observamos una nube de puntos que por lo general se concentra en esta parte, pero que nos está indicando que a medida que incrementa la inflación, disminuye el consumo. Aumentan los precios, el consumo va a ser menor. Y cuando hacemos la primera regresión, el consumo respecto al PIB y respecto a la inflación, me equivoqué, es PIB. Obtenemos parámetros que son estadísticamente significativos, todos los tres, con un R cuadrado alto. Los signos son los esperados, pero es muy común que en serie de tiempo tengamos la heterostasticidad. Si pedimos el estadístico de Irving-Watson, es con stat de Watson, nos reporta un estadístico cercano a 0, indicando pues, que efectivamente hay autocorrelación como lo esperábamos. Y luego el estadístico de Brush-Godfrey. Aquí había que indicarle con cuántos rezagos. La prueba de Brush-Godfrey debe realizarse a partir de 2 rezagos, por lo menos. Voy a hacerla aquí con 3. Y no me acuerdo, creo que utilizaba una diagonal. Con 3 y con 4 rezagos. Y con 3 rezagos me da una chi cuadrada de 67 con una probabilidad menor al 5%, indicando que hay autocorrelación. Con 4 rezagos ocurre lo mismo. Se rechaza la hipótesis nula, existe autocorrelación. Luego podemos calcular el coeficiente de correlación entre el PIB y la inflación. Y nos indica que la asociación es inversa. Mientras una incrementa, la otra disminuye. Están asociadas en un 52%, lo cual no significa un problema de multicolinealidad. Si calculamos el factor de inflación de varianza, pues también se descarta la multicolinealidad.
La asociación no es lo suficientemente fuerte para generar multicolinealidad. Luego, para las pruebas de heterocedasticidad, STAT, ET, TETS, nos reporta una chi cuadrada pequeña con una probabilidad mayor al 5%, indicando que existe homocedasticidad. Siguiente prueba, IMTETS. Nos reporta una chi cuadrada de 9.53 con una probabilidad del 8%, indicando que no se rechaza la hipótesis nula y que hay homocedasticidad. Entonces, como anticipaba, mi problema es la autocorrelación. Y los métodos, vamos a probar hacer la regresión con las variables en primeras diferencias sin el valor de ρ. Consumo privado, luego la D mayúscula para la variable del PIB, la D mayúscula para la variable de la inflación. Esto es primeras diferencias sin el valor de ρ. Y el R cuadrado disminuye y ahora tengo un parámetro no significativo, es el parámetro que le toca a la inflación. Antes de dar interpretación, pues verifico si ya no hay autocorrelación, que es lo que estoy buscando. Me da un Durbin-Watson 2.65. Observen que este valor es muy probable que caiga en zona de indecisión. En estos casos es necesario que ustedes verifiquen cuál es el límite inferior y el límite superior, porque sí se está alejando ya del valor de referencia, que es 2. Es probable que caiga en esa zona de indecisión. Hay que verificarlo. Luego, para el estadístico de Brush-Godfrey, me da estadísticos o valores grandes, indicándome que está presente todavía la correlación serial. Entonces, esta de primeras diferencias en el valor de ρ, pues no parece ser lo más adecuado. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer transformación en primeras diferencias, primero con el valor de ρ obtenido de la Durbin-Watson, aquí. Copio el valor del estadístico Durbin-Watson, lo voy a despejar y voy a calcular el valor de ρ. Acá estamos. Vamos a despejar el valor de ρ. Es igual a 1 menos la Durbin-Watson sobre 2. Yo tengo este valor 0.74, lo voy a copiar para utilizarlo aquí en la transformación de las variables. Vamos a generar nuevas variables en primeras diferencias. Generar de consumo privado, así es como le voy a llamar, puede ser cualquier otro nombre. Consumo privado menos el valor de ρ que multiplica a L punto consumo privado. Aquí ya está rezagado un periodo. Se perdió un valor, ya lo estoy utilizando un rezago. Vamos a generar ahora el PIB en primeras diferencias. De PIB es igual al Producto Interno Bruto menos, paréntesis, el valor de ρ que multiplica a L.PIB, el PIB con un rezago. Y la última variable es el de la inflación. Inflación en primeras diferencias. Es igual a la inflación INF menos el valor de ρ por la inflación en primeras diferencias. INF. Ya están, ahora hagamos la regresión con las variables en primeras diferencias. Esta ρ fue obtenida de la Durbin-Watson. No van a estar escribiendo, recuerden que aquí tienen ya sus comandos. Entonces, aquí a las variables simplemente les agrego la D minúscula y hacemos la estimación. El problema, como efectivamente dicen ustedes, es que puede que se solucione, pero miren, aquí ya tengo una variable con un parámetro que es estadísticamente no significativo. Cambió el signo y además ya no es significativo. Ya lo del R cuadrado pues es lo de menos, pero aquí tengo un parámetro que ya no es significativo. Entonces, vamos a ver qué ocurre con la Durbin-Watson. 2.25, pues sí, ya luce mejor, ¿no? Parece que se ha corregido. De acuerdo al estadístico de Brush-Godfrey. Con 3 rezagos, ya tengo una chi cuadrada de 3, con una probabilidad mayor al 5%, indicándome que no hay correlación serial. Luego, si volvemos a calcular los coeficientes de correlación, ahora con las variables, no tenía multicolinealidad. Sigo sin tenerla, miren. Luego el factor de inflación de varianza. No tengo multicolinealidad. En términos de heterocedasticidad, parece ser que tampoco tengo heterocedasticidad.
Bueno, esta prueba me está indicando que sí. ¿Qué ocurrió cuando hice la transformación de las variables en primeras diferencias con el valor de ρ? Pues no tengo autocorrelación de primer orden, eso me dice el estadístico de Watson. No tengo correlación serial cuando hago la prueba cruzados. No tengo heterocedasticidad de acuerdo a la prueba de Roche-Began. De acuerdo a esta prueba, sí tengo heterocedasticidad, pero puedo justificar con este resultado. El problema, el principal problema, es que ahora tengo un parámetro que no es significativo, indicándome que la inflación no influye en el consumo. Eso es lo que me está indicando este resultado. Si no influye, hay dos situaciones aquí. Puede que deje así el resultado como está y solamente doy interpretaría ese significativo, o la otra opción es que quite a la variable de la inflación de ese resultado. Aquí donde está mi estimación de la regresión, mi regresión, quito a la inflación y me quedo únicamente con el Producto Interno Bruto. Vean, ya los parámetros son significativos. Claro que este parámetro, al ser negativo, pues no tiene interpretación económica. Y si ya quité a la variable inflación, pues tengo que volver a hacer todas las pruebas, pero pues no escribo nada, simplemente aquí obtengo una Durbin-Watson de 2.25, la voy a dejar así, no tengo autocorrelación, no tengo que hacer pruebas de multicolinealidad, de hecho, porque ya nada más me quedé con una variable. No tengo heterocedasticidad, me quedo únicamente con la variable del PIB, con solo una variable, y ya al volver a hacer las pruebas, pues no tiene ni autocorrelación ni heterocedasticidad. No tengo que hacer pruebas de multicolinealidad porque solamente tengo una variable independiente. Entonces, en algunos casos para ustedes, cuando tengan que hacer todo esto, a lo mejor es necesario que una vez que ya hayan corregido la autocorrelación, si obtuvieron un parámetro que es no significativo, lo pueden eliminar y vuelven a hacer sus pruebas, y a veces eso mejora. ¿Qué quiere decir? Que la inflación en este caso no estaba explicando el comportamiento del consumo, pero ojo, la inflación en ese mismo periodo. Yo les he dicho, podríamos hacer algún cambio, a lo mejor reespecificar e incluir un rezago sobre la inflación, pero no quisiera jugar con sus sentimientos, pero también hay que tomar en cuenta qué tanto tiempo podemos destinarle a este análisis. Si ya están sobre tiempo, a lo mejor olvídense de la reespecificación, está siendo grabado para que después me digan, usted dijo que ya no lo hiciera así. Si ya no tienen tiempo, viene el tiempo encima, olvídense de la reespecificación y pues dejen el modelo así con lo que hayan obtenido, ¿no? Pero eso sí, les pido, las interpretaciones que ustedes realicen deben estar bien hechas. No voy a admitir interpretaciones que no sean correctas, que no sepan qué significa ese resultado. ¿Qué podemos hacer? Vamos a recuperar la regresión aquí, en primeras diferencias. Y en lugar de tener a la inflación en el periodo actual, le incluyo un rezago, L punto. Vamos a ver qué ocurre si le incluyo un rezago. Vean que el parámetro se volvió significativo. ¿Por qué? Porque el hecho de que la inflación cambie no afecta al consumo en ese periodo, y creo que en algunas veces lo he comentado. No va a afectarlo, porque las personas en este momento siguen consumiendo la misma cantidad, y lo que hacen los individuos es ajustar sus niveles de consumo, pero en otro periodo. Ya para el siguiente mes, como me di cuenta que ya no me alcanzó para lo mismo, entonces sí empiezo a ajustar mi consumo, lo disminuyo, consumo a lo mejor más productos que son pues más económicos. Entonces la inflación no fue significativa, acá en la anterior, después revisen el video por si ahorita ya se perdieron. La inflación no era significativa en ese mismo periodo. Que aumentaran los precios no afectaba el consumo en ese mismo periodo, pero aquí cuando incluye un rezago, sí hay un efecto. En el siguiente periodo, mi consumo va a disminuir. Ahora que reespecifiqué este modelo, ya no es el original, pues vuelvo a hacer las pruebas. Otra vez, estadístico Durbin-Watson. 2.26, parece que no hay. Estadístico de Roche-Godfrey. No hay correlación serial cuando incluye otros rezagos. Estadístico de heterocedasticidad. No tengo heterocedasticidad. Siguiente.
Con esta prueba me indica que sí está presente, pero voy a presentar esta porque me estoy abocando a corregir la autocorrelación. Luego, como ya tengo otra vez dos variables, tengo que hacer una prueba de multicolinealidad. Entonces, coeficiente de correlación entre el PIB y la inflación con un rezago. No hay multicolinealidad. Factor de inflación de varianza no tiene multicolinealidad. Y entonces, fíjese cómo comencé mi modelo. Comencé con una regresión donde las variables se encuentran en su unidad de medida original. Estimé en función del PIB y la inflación, obtuve los resultados esperados, pero tiene autocorrelación. Entonces, hay que corregirlo sí o sí. Tenía autocorrelación, no tenía multi, no tenía heteroscedasticidad tampoco. Entonces, ¿en qué me aboqué? A corregir la autocorrelación. Primeras diferencias sin ρ. No me dio buenos resultados. Entonces, calculé ρ a partir de la Durbin-Watson, obtuve estos resultados. El parámetro de inflación no era significativo. Cuando incluyo o transformo primeras diferencias, pues me doy cuenta que ya no tengo autocorrelación, pero el problema es que tengo el parámetro de inflación que es no significativo. ¿Qué hice? Eliminé la inflación. Elimina la inflación y ya obtengo resultados que son apropiados, pero uno se pone a pensar, como economista que es, en que la inflación pues sí influye, pues, sino porque estamos consumiendo menos cantidad. Y lo que hice para poder tener un parámetro que fuera significativo es rezagar a la inflación un periodo. Al rezagarla en un periodo, obtengo ahora sí un parámetro que sí es estadísticamente significativo, vuelvo a realizar las pruebas, no tengo autocorrelación, ni de primer orden, ni de tercer orden. De cuarto sí, a partir de 4 rezagos ya empieza a presentarse la correlación serial. No tengo heteroscedasticidad con la prueba de Broch-Began. La prueba de White, que al final de cuentas esta es la prueba de White con términos cruzados, me indica que sí hay heteroscedasticidad, pero de momento no la corrijo, lo dejo así con este resultado. Este es el que garantiza que no hay. No tengo multicolinealidad tampoco, y entonces el resultado que voy a presentar es este. ¿Puedo corregir la heteroscedasticidad? Pues sí, podría hacer alguna modificación, pero ojo, no vayan a transformar en logaritmo natural las diferencias, porque como les comenté en alguna ocasión, ya le estás haciendo demasiados cambios. Ya transformaste en primeras diferencias y ahora quieres transformarlo en logaritmo natural. Cuidado con eso, ¿no? Les comentaba el caso, es como cuando las artistas de Hollywood hacen cirugía tras cirugía, después ya no les gustó lo que obtuvieron, ¿no? Ya la persona que era originalmente ya se perdió. No es recomendable tantas transformaciones. Estos resultados son los que voy a interpretar. Tengo un R cuadrado de 91. PIB e inflación explican el 91% de los cambios observados en el consumo. Tengo una prueba conjunta que me indican que en conjunto el PIB y la inflación sí influyen en el comportamiento del consumo. La constante no es significativa, ni modo, pero además tenía un signo negativo. Entonces esta constante ni siquiera la voy a interpretar porque tiene una probabilidad del 8%. Este parámetro me indica que cada vez que el PIB aumente en 1 millón de pesos, el consumo va a incrementarse en 0.7 millones de pesos en promedio. Este parámetro me indica que cuando la inflación aumente en 1%, el consumo va a disminuir en 58.202 millones de pesos en promedio. Es el efecto que esperábamos. Aumenta la inflación, disminuye el consumo. Ahora, para hacer prueba de normalidad, vamos a pedir los residuales de esta última estimación con el comando predict, espacio, le damos un nombre, el que ustedes quieran, le pueden llamar U, le pueden llamar E, le pueden llamar residuos, que es un nombre grande, a lo mejor lo dejamos como res, no piensen que nos referimos a una vaca, es res de residuos, lo voy a dejar como U, coma, espacio, residuals. Ahí está, predict U, residuals. Aquí nos dice que se perdieron 2 valores. ¿Por qué se perdieron 2 valores? Pues primero porque transformamos en primeras diferencias y después porque utilizamos un rezago sobre la inflación. Aquí en la columna, en la ventana de variables está U, abran el editor, ahí están las variables, primeras diferencias, luego los residuos. Ahora sobre los residuos es que hacemos la prueba de normalidad. Acá vamos a escribir cuáles son las hipótesis. Otra hoja. Es nula, creo que ya lo habíamos comentado. Los residuos
siguen una distribución normal. Aguas cuando escriban la hipótesis nula. No quiero que me escriban una hipótesis nula que diga los residuos son normales. Eso está mal. Los residuos siguen una distribución diferente a la normal. Porque la normal pues no es la única distribución, ¿no? Tienen distribución chi cuadrada, tienen distribución f, la distribución t, la distribución binomial, en fin. Esas son las hipótesis. Y lo que el modelo supone es que los residuos siguen una distribución normal. Ese es el supuesto del modelo. Entonces, así vamos a respetarlo. Angélica, si dos parámetros son no significativos, intenta eliminarlos y vuelve a realizar las pruebas o prueba. Es que todo depende, qué es lo que estás explicando. Si elegiste de forma correcta las variables independientes. Como lo comentaba hace un momento, tal vez el incluir un rezago sobre algunas variables mejore la predicción, pero tampoco es una garantía, ¿eh? O sea, si después quieren decirme, es que usted dijo que incluya rezagos, no es una garantía de que el modelo se va a corregir. Podrías dar buenos resultados. Debe haber una explicación de por qué estamos incluyendo rezagos. No se trata de ir rezagando a todas las variables. Pero si ya probaste y no son significativos, tienes una de dos. ¿Lo dejas? Sí lo puedes dejar, así en tu modelo, e interpretas únicamente lo que sea significativo. Y la otra es, si lo dejas y no es significativo, no lo interpretas. La otra es que los elimines y vuelvas a hacer todas las estimaciones como lo probé hace un momento. Pero son dos opciones que tienes, Angélica, cualquiera de las dos. Pero eso sí, vuelvo a repetir y está siendo grabado, no van a interpretar parámetros que no sean estadísticamente significativos. Si no son significativos, no se interpretan. Bueno, aquí están las hipótesis para la prueba de normalidad. Recuerden, lo vuelvo a escribir, es prueba de normalidad. El estadístico de prueba la prueba que estamos aplicando se llama Charque-Vera. Sigue una distribución chi cuadrada con 2 grados de libertad. Siempre va a ser con 2 grados de libertad. Y si busca la chi cuadrada con 2 grados de libertad, tiene un valor de 5.9, me parece. Sí, creo que sí, 5.9. Entonces, aquí ya que tenemos los residuos, ahora hay que hacer la prueba con el comando S minúscula, K minúscula, TETS. Espacio y el nombre con el cual guardamos a los residuos, yo le puse U. Y estos son los resultados que me arrojan y que estoy contenta porque obtuvimos buenos resultados. Bueno, voy a copiarlo todo acá. Aquí dice prueba de normalidad, asimetría y kurtosis. Copiar con mi imagen. Acá vamos a pegarlo. Y aquí un poquito más grande. Y observen, lo que vamos a interpretar es la chi cuadrada, que aquí me reportan. Observen que es 0.15. Entre más pequeño sea el estadístico, es más probable que caiga en zona de aceptación. Y aquí este valor va a caer en zona de aceptación. ¿Cómo lo sé? Pues porque aquí me está reportando la probabilidad. Y la probabilidad que me reporta es del 92%. Dada esta probabilidad, no rechazo la hipótesis nula. No se rechaza H0. Los residuos distribuyen como una normal. Punto. Ahí está. Esa es mi conclusión. Ya la habíamos hecho una vez, pero la vuelvo a repetir porque es donde menos práctica hemos tenido. Luego, se les pidió que graficaran los valores estimados de la variable dependiente. Aquí podemos también pedir los valores estimados con el siguiente comando. Predict X minúscula, B minúscula. La X minúscula se refiere a las variables independientes y la B minúscula se refiere a los parámetros beta. Entonces, si le damos esto, aquí me dice que se perdieron dos valores. Aquí está una nueva variable, XB, y enfrente dice valores ajustados. En el editor está una columna que se llama XB. XB son los valores estimados del consumo privado en primeras diferencias. Entonces lo voy a renombrar. Renombrar XB
como, le voy a poner, su nombre original es DXP, perdón, DCP, o sea, consumo privado en primeras diferencias. Le voy a agregar una E para indicar que son los valores estimados. No es el dato original, son los valores estimados. Aquí aparece la nueva variable. Bueno, aparece ya, estaba como XB, cambió de nombre, porque aquí la renombré. Y aquí está la columna con los valores estimados del consumo privado en primeras diferencias. La gráfica lo pueden hacer en Excel o también la pueden hacer aquí en Stata. En Stata no siempre me gusta, no siempre nos da buenas imágenes. Aquí vamos a hacer la gráfica TS-Line del consumo privado en primeras diferencias, que es el valor observado, y del consumo privado en primeras diferencias estimados. O sea, vean que están los observados, los estimados en primeras diferencias, porque esa es la variable que utilizamos a final de cuentas. Si ustedes hicieron una transformación en primeras diferencias, pues esa es la que van a graficar. Y vean que me genera una gráfica relativamente buena. Los colores en azul corresponden a los datos observados. Y aquí en rojo no dice DCPE, dice valores ajustados, porque Stata entiende que esos son los datos estimados. En la medida que se aproximen ambas líneas, pues la estimación será, vamos a clasificarla como buena. Sí, buena, aceptable. O podríamos también llevarnos las columnas y hacer nuestras gráficas en Excel. Voy a llevarme esta columna y esta columna, copiar, otra hoja, aquí las pegamos. El periodo pues cambia. Nosotros comenzamos con este periodo. Hay que ubicarnos también qué información es la que estamos graficando. Y el dato del primero no lo tenemos, el dato del segundo no lo tenemos para los valores estimados, entonces nuestra gráfica debe comenzar aquí, a partir del tercer trimestre del 93. Le voy a dar formato, a separar por miles, número, usar separador, sin decimales, y aquí podemos hacer nuestra gráfica de líneas, insertar, si es que no quieren utilizar la de Stata. Seleccionar, agregar, aquí le podemos poner consumo privado, observado. Valores de la serie, los observados son estos, por eso es importante que ustedes identifiquen rápido cuál es. Aquí en editar hay que incluir el tiempo, comienza a partir del tercer trimestre del 93, y luego agregamos los valores estimados, consumo privado estimado. Valores de la serie, aquí, e incluimos también el tiempo. Y pues Excel nos da una gráfica que después nosotros debemos mejorar en términos de su presentación. Por ejemplo, el valor mínimo, pues que sea los 500,000, ¿no? Para que podamos observar mejor esos comportamientos. Aquí, doble clic, mínimo, 500,000. ¿Qué más podemos hacer? A lo mejor cambiar el color, vamos a buscar las leyendas, que nos diga cuál es la observada y cuál es la estimada. Aquí en el más, leyenda, observado, estimado. Y tal vez cambiarle el color si quieren a alguna de ellas, ¿no? En fin, que ya dependerá del tiempo que le quieran destinar. Por ejemplo, en lugar de naranja, no sé si seleccione la naranja, que sea otro color. Un verde tal vez. Pero como que se pierde con el azul. El azul lo pueden cambiar. Le iba a cambiar otro más azul, uno más rojo. O al revés, ya se ve esto muy patriota.
Y en la medida que las dos líneas estén una sobre otra, estén encimadas, por así decirlo, pues mejor será el ajuste. Deben de llevar la misma trayectoria. ¿Cómo sabes que es un buen ajuste? Visualmente, por medio de la gráfica, lo sabes también pues por el R cuadrado. Tuvimos un R cuadrado, me parece, mayor del 90, casi del 92%. Y si comparan las gráficas, me había cerrado mi gráfica. Ya dependerá cuál quieran ustedes presentar. Aquí la voy a volver a pedir. Lo bueno es que no necesitamos escribirla. Aquí vamos a poner esta gráfica. Comparen, es la misma, solo que aquí la realizamos nosotros en Excel y aquí está la que nos da Stata. Es la misma gráfica, no hay ningún cambio. La que ustedes quieran presentar. Ya voy a cerrar esto y voy a dejarlo hasta aquí. Voy a detener la grabación, todavía no concluyo. Alejandro, ¿sigues con la mano alzada? La acabo de levantar, profe. Ajá. Entonces, dado todo lo que hemos visto y lo que mencioné ahorita, ¿puedo dejar ya mis resultados como los tengo con autocorrelación y hacer buenas interpretaciones del modelo, de lo que obtuvimos? Si ya no te da tiempo de hacer ningún cambio, de mejorar tus resultados, es para todo el grupo, pueden dejarlo así, aun cuando esté presente la autocorrelación. Y lo ideal es que pues, se cumplieran con todos los supuestos, ¿no? Como el ejemplo que acabo de hacer, pero yo nada más tenía dos variables independientes. En la medida que ustedes incluyan más información, eso puede estar afectando también a su modelo. A veces una variable, y no es que no sean importantes, pero el hecho de que estén juntas y, bueno, puede generar por ahí algún ruido. Si procuren, por favor, todos ustedes, que al menos el Durbin-Watson o al menos la Brush-Godfrey les indique que no hay autocorrelación, al menos una de las dos. Al menos eso. Alejandro, no sé si es tu caso, que al menos una de las pruebas te indica que ya no hay. O sea, sí, al menos la de D. Watson, Ajá. sí, sí es cercano a 2. Ok, bueno, Pero está bien entonces. Ok, Está bien así. gracias. Sí, Alejandro. Tamara, tenías alzada la mano, no sé si querías preguntar algo. Sí era igual como mi compañero, de que, por ejemplo, yo ya corregí todo, nada más tengo, en una prueba multi, pero pero es lo que tenía duda de que un estadístico me sale no significativo, entonces no sabía, y ese estadístico es de la TIE, entonces no sabía si dejarlo así como ya lo tengo o hago el rezago, pero es Mi como, recomendación, miren, hay dos cosas que ustedes deben valorar según su tiempo, la dedicación que le vayan a dejar. No quiero decir que no se interprete como que entreguen cualquier cosa, no. Lo que ustedes siempre deben hacer es aspirar a entregar lo mejor que ustedes puedan dar, pero también deben tomar en cuenta el tiempo del que disponen. Si los tiempos ya están muy apretados, yo supongo que lo ideal es que cada uno de ustedes tuviera un calendario sobre las tareas que tienen. Yo sé que no es la única asignatura la mía. Ustedes tienen que realizar otras actividades y también pues en casa, no sé, vida personal, familiar. Entonces deben de medir sus tiempos. Si hay tiempo y pueden mejorar sus resultados y probar con rezagos, háganlo. Si el tiempo ya no les alcanza y saben que no van a dar para más, déjenlo como está. Pero vuelvo a repetir, al menos una de las pruebas debe indicarles que no hay autocorrelación. ¿Qué tienen que hacer? Transformen en primeras diferencias con o sin RO, quiten alguna variable, incluyan algún rezago, pero al menos una de las pruebas debe indicarles que ya no está presente autocorrelación. Y ya o sea, fue lo más que pudieron dar, ¿no? Por ejemplo. ¿Está bien, Tamara? sí, muchas gracias, profesora. Y otra duda. Por ejemplo, en lo de las gráficas de los valores observados, yo nada más saqué la de testline, la de mi valor independiente, bueno, de mi variable, pero entonces tengo que sacarlas de todas las variables también independientes. No, ¿a qué hora dije eso? Yo hice gráficas, cuando empecé con mis gráficas, aquí al principio les dije, aquí está el comportamiento de todas las variables. No se las pedí, tampoco les pedí diagramas de dispersión. ¿Qué es lo que dicen las indicaciones? Lo que yo les pedí es esta gráfica donde estén los observados y los estimados. Esta debe estar sí o sí, a fuerzas, de los valores estimados y los valores observados, una vez que ya corrigieron lo que tuvieron que corregir.
esta gráfica es la que debe de estar. Si ustedes incluyen otras que yo no pedí, pues ahí déjenlas, pero yo no las pedí. Esta que está aquí es la que tengo que observar en su trabajo. Valores observados y estimados. Ah, ok. Muchísimas gracias, profesora. Sí, Mariana. Buenas tardes, profesora. Yo tengo una duda, estoy en la misma situación que mi compañero Alejandro. Una de mis estadísticos de Durbin-Watson me parece que no hay autocorrelación. Pero me sale 2.53, entonces no sé si me sugiera, o como usted me diga, si lo hago como lo hemos hecho en las anteriores, para ver si hay autocorrelación o no. Tienes que buscar los límites, porque es 2.5 a mí ya me parece que está elevado, grande, y es muy probable que caiga en zona de indecisión. Y si cae en zona de indecisión, si estás cerca del límite de 4 menos DU, pues podrías concluir que efectivamente ya no hay autocorrelación, pero si está cerca de 4 menos DL, pues sí está presente. Entonces, busca esos límites y asegúrate que efectivamente no hay autocorrelación. Okay. Si no hay, pues ya lo puedes dejar así, pero si hay, tienes que intentar algún otro método de corrección. Ok, profesora, muchas gracias. Sí, Alejandro, sigues con la mano alzada. Profe, sí, por ejemplo, ya ahorita hice la corrección que me dijo, pero el problema es que cuando hago la corrección y lo transformo en primeras diferencias, ¿cómo se llama? El estadístico de D. Watson, se aumenta en vez de disminuir. Sí, eso es muy común. No, y eso no es lo que quiero. No. Podría dejarlo sin corregir, sin hacer la corrección, porque ya sin corrección me queda el estadístico cercano a 2. Pues sí. Ok. Déjalo Sí. así mejor. Sí. Gracias. Ok. ¿Más preguntas o dudas? Nos vemos el lunes a las 7. Vamos a ver otro ejemplo. Les comentaba, creo que desde la primera clase, uno no aprende econometría con un curso, porque cada base de datos va a tener sus propias peculiaridades. Y lo importante también, además de que sepamos hacer las estimaciones, es que tengamos conocimiento de la teoría económica, porque si nos ponemos a meter variables y variables, pues meto esta porque esa es la información que encontré, pues no necesariamente, esa variable a lo mejor no tiene nada que ver con el fenómeno que quieres explicar, o la unidad de medida que estás utilizando tampoco es la ideal para explicar a esa variable. Por eso es importante que sepamos, que tengamos conocimiento de la teoría económica de lo que está ocurriendo y que sepamos con qué información estamos trabajando, porque lo contrario podemos obtener resultados que no tienen nada que ver y que no son para nada relevantes. Por ahí uno de sus compañeros tenía la mano alzada, creo que era Eder. ¿No vas a preguntar nada? Sí, profa, yo tengo una duda acerca de, bueno, me tocó la inversión y utilicé el Producto Interno Bruto, la tasa de interés y el índice nacional a precios del productor. Ajá. Y pues hice mi regresión y pues todo bien. Pero yo cuando realicé la prueba de Durbin, bueno, las pruebas de autocorrelación me salió positivo, ¿no? Y las de heteroscedasticidad me salió una con multi y una no. Una con heteroscedasticidad y la otra con homoscedasticidad. Y pues ya, corregí la autocorrelación con la Durbin-Watson por medio de con el RO, estimé el RO y se corrigió. Pero al momento de corregirlo, pues ya me salió una variable que no es significativa. ¿Cuál es? La tasa de interés. Para la inversión. Para la inversión, pero pues sí es significativa, por lo que yo tengo entendido. Debería ¿no? ser. Sí, debería Ajá. ser. Entonces, la misma recomendación, vayan guardando su base de datos donde van creando variables, rezaga igual un periodo a la tasa de interés y vuelve a aplicar las pruebas. Rezágala un periodo. L punto, la variable en primeras diferencias como la tienes, pero con un rezago. Y pruébalo, a ver qué te da. Ok, por favor, gracias. Yasmín. Sí, profesora. Bueno, lo que pasa es que a mí me tocó el PIB y utilizamos lo que son la TIC, la inversión y la población ocupada.
Y bueno, igual que mis compañeros, mi problema es la autocorrelación. Tratamos de corregirla sin RO, sin el valor de RO, que es como no lo da Stata, con RO, que generado por Stata, y con RO despejado de la Durbin. Y pues ninguna de las tres nos sirvió. Y también hicimos un modelo semilogarítmico, cambiamos el PIB a logaritmo natural, pero pues aún así no pudimos corregir la heterocedasticidad. ¿Cree que sea conveniente, por ejemplo, cambiar una de nuestras variables, la TIE, por las CETES, o lo dejamos así? A ver, Yasmín, transformarte todas las variables a primeras diferencias, porque Sí. tu objetivo es corregir la autocorrelación. Vamos sobre la autocorrelación otra vez. Así Y es. luego, cuando haces la estimación, ¿todos los parámetros son estadísticamente significativos? Sí, profesora. Todos. Pero tienes autocorrelación. Las dos Perdón. pruebas, tanto Durbin-Watson como la Brush-Gottfried, ¿te indican autocorrelación? Solo la Brush, la Durbin no la indica. Entonces, con Durbin-Watson te indica que ya no hay autocorrelación. Exacto. Pues puedes dejarlo así. Ok, profesora. Sí, esa sería toda mi duda. Okay. Gracias. Alejandro, ¿sigues con la mano alzada? ¿No la has bajado desde que empezamos la clase? No, me equivoqué, lo siento. Ok. Bueno, entonces continuamos el día lunes. Vamos a ver otro ejercicio. Yo prefiero contestar así las preguntas en este momento, porque luego cuando me envían sus preguntas me hacen un texto bien largo. Y ya después me pierdo, ya no sé qué es lo que están preguntando. Ya saben que tenemos nuevo director. Sí. Sí, ¿Están contentos? profesora. ¿O todos querían a Olascuaga, ¿no? Me parece. ¿Querían ustedes también al maestro Olascuaga? Por mi parte, Sí, sí, profesora. Sí, profesor. lo está diciendo Eso que es un fraude. ¿Quién es fraude? ¿El que quedó? Sí. Sí, todos tienen su profesor ideal en sus mentes y en sus corazones. El profesor ideal es el profesor Olascuaga, ¿no? Todo es muy querido por los alumnos. Pues yo de lo que estoy contenta es que por lo menos ya tenemos un nuevo director. Por lo menos ya hubo un cambio porque ya llevaba mucho tiempo. La anterior, bueno, la que estaba ya se había pasado. Pues a ver qué tal nos va, ¿no? Todavía no hay ninguna información, si regresamos, no regresamos, cómo vamos a regresar. Yo creo que nos van a dar información el último día del año, no sé qué vaya a pasar. Pero bueno, pues por lo menos ya hay un cambio, ojalá que sea para bien. Concluimos hasta aquí, nos lleva un poquito más de tiempo, pero era necesario porque todo el mundo anda con muchas dudas. Entonces, vuelvo a repetir, ya se están saliendo, ya ni me despido, pero bueno. Ya no ve la hora de irse. Vuelvo a repetir, la persona que se fue ya no me escuchó. Céntrense en corregir, por favor, la autocorrelación. Procuren no cambiar al logaritmo natural variables que están en primeras diferencias, porque no sé qué vayan a obtener. Vean también, observen si los parámetros que están obteniendo son significativos y si tienen el signo esperado, porque si son significativos pero no tienen el signo que dicta la teoría económica o que nosotros esperamos que exista esa relación, hay que tener cuidado, porque cuando quieran interpretarlo, pues a lo mejor no va a ser posible. Entonces, céntrense en la autocorrelación, por favor. Por hoy es todo, nos vemos el lunes, que tengan buen fin de semana. Igualmente, Hasta luego. Hasta luego, profesora. Bye.